Para nuestro proyecto utilizaremos los siguientes materiales: aguja de crochet de 3 milímetros y un algodón indicado para agujas de crochet de 3 a 4 milímetros. Comenzaremos haciendo, como siempre, dejo un palmo, nudo deslizado y tejemos 110 cadenetas. Una vez tenemos nuestras 110 cadenetas, comprobamos que no están giradas, ¿vale? Y voy a unir, voy a cerrar en redondo con un punto deslizado. A continuación voy a levantar 4 o 5 cadenetas, dependiendo. Para mí 2 van a ser el punto alto porque los estoy tejiendo, me están quedando bajitos, y 2 cadenetas de separación. Si a vosotros os queda el punto alto más alto, pues podéis hacer 5, ¿de acuerdo? Vengo al siguiente punto y hago un punto alto. A continuación trabajo una cadeneta, dejo 2 cadenetas libres y voy a trabajar el primero de mis bloques de 3 puntos altos, ¿vale? De nuevo trabajo una cadeneta y vuelvo a saltarme 2 puntos de la base y hago otro bloque de 3 puntos altos trabajados en la misma cadeneta. Repito una cadeneta y voy a repetir esto hasta tener 6 bloques de 3 puntos altos. Una vez que he completado, como podéis ver, 6 bloques de puntos de 3 puntos altos para mi manga, de nuevo dejo 2 puntos libres en la base y trabajo un punto alto. Hago 2 cadenetas de separación y en el siguiente punto de cadeneta trabajo otro punto alto, ¿vale? Y entonces ahora estoy pasando a mi delantero. Entonces, incluido este punto, voy a trabajar 33 puntos altos. Una vez que llevo 33 puntos altos para mi delantero, hago 2 cadenetas y en el siguiente punto trabajo un punto alto. Ahí tengo otro raglan. De nuevo nos toca trabajar manga, o sea que haremos una cadeneta, me salto 2 puntos de base y trabajo mi primer bloque de 3 puntos altos de nuevo. Vale, separo por una cadeneta y de nuevo trabajo hasta tener 6 bloques de 3 puntos altos. Una vez que tengo trabajada mi otra manga y ya he hecho mis 6 motivos de 3 puntos altos, hago una cadeneta, me vuelvo a saltar 2 puntos, hago un punto alto, 2 cadenetas y un punto alto en el siguiente punto de base. Vale, ya tengo mi último raglan. De nuevo, contando este último, tengo que trabajar 33 puntos altos. Fijaos, llevo 32 puntos porque el que hace 33 son las 2 cadenetas del principio de estas 4 que he tejido yo. Vale, entonces lo que haríamos sería venir aquí a la segunda cadeneta y cerrar con un punto deslizado y me desplazo con otro punto deslizado al interior de esas cadenetas y de nuevo vuelvo a levantar, en mi caso 4, si vosotros os gusta más 5, pues 5 y vuelvo a repetir punto alto, ¿vale? Entonces cada vuelta haré lo mismo, levantaré el mismo número de cadenetas y haré ahí otro punto V. Entonces, ¿qué me toca en esta ocasión? Separar de una cadeneta, ¿vale? Y voy a trabajar entre esta V y este punto
este bloque de 3 puntos altos, un nuevo bloque de 3 puntos altos. Y sigo haciendo bloques de 3 puntos altos hasta llegar a mi otro punto de raglan, ¿vale? Separados por una cadeneta. ¿Veis? De nuevo estoy llegando al final y trabajo, ¿veis? Aquí entre mi último bloque de la vuelta anterior y este punto alto, trabajo ahí mi último bloque para esta manga. 2, 3 y separo por una cadeneta. Vale, ya me encuentro otra vez en el raglan, vuelvo a hacer aumento ahí dentro, punto alto, 2 cadenetas y punto alto, y voy a trabajar punto sobre punto, ¿veis? Hasta que llegue a mi siguiente manga. De nuevo llego al siguiente raglan y trabajo ahí dentro, punto alto, 2 cadenetas y punto alto. Y estoy otra vez en mi otra manga, llego, separo por una cadeneta y trabajo entre el punto del raglan y el bloque de 3 puntos altos. Ahí trabajo un bloque de 3 puntos altos. Separo por una cadeneta y voy a trabajar haciendo bloques de 3 puntos altos hasta llegar a mi siguiente raglan. ¿Veis? De nuevo llego aquí a mi último bloque de la vuelta anterior y tengo aquí el raglan, pues trabajo aquí en otro bloque de 3 puntos altos, separo por una cadeneta, ¿veis? Y vuelvo a trabajar aquí dentro del raglan. Un punto alto, 2 cadenetas, un punto alto y trabajar esta parte punto alto sobre punto alto. Vale, y una vez que hemos trabajado todos nuestros puntos y llego de nuevo aquí a mis cadenetas del inicio de vuelta, pues como en la vuelta anterior ya haré en todas las siguientes, cierro la segunda cadeneta con un punto deslizado y con otro punto deslizado me introduzco aquí en esas cadenetas y vuelvo a levantar de nuevo mis 4 cadenetas. Y aquí dentro de mi raglan trabajo de nuevo otro punto alto, cadeneta y comienzo de nuevo a hacer, ¿veis? Como hice en la vuelta anterior, otro bloque de 3 puntos altos de mi manga y separo por una cadeneta, ¿veis? Y así trabajaremos todas nuestras vueltas hasta llegar a la mitad de nuestro pecho. Fijaos, este es el momento en el que yo vengo aquí a la zona de aumento, ¿veis? Y lo que hago es coger mi marcador y unirla con también el punto de aumento de atrás, justo cuidadito. ¿Vale? ¿Veis? Y he creado ahí una sisa provisional. Ahora haré lo mismo aquí en el otro lado y ¿veis? Colocamos el marcador con mucho cuidado. ¿Veis? Y ya está así y ya me lo podría probar.
Bueno, monas, fijaos, aquí tenemos ya 19 vueltas tejidas que me miden 20 centímetros, ¿vale? Y cuando me lo he probado me coincide con la mitad de mi pecho más o menos. En este punto yo siempre lo que hago es colocar marcadores, ¿veis? A ambos lados uniendo para crear una sisa provisional, digamos, y probarme mi prenda, ¿vale? Porque ya veo que llega el momento de separar mangas y cuerpo, ¿de acuerdo? Entonces ahora con esta prueba veo más o menos cuántas cadenetas quiero añadir o si no quiero añadir, si me queda bien de ancho mi cuerpo o si quiero que mi prenda sea más ancha, ¿vale? Mirad, si miro, de momento me queda un ancho de 40, más o menos. Pero no os fiéis, porque esto no es una tela que se quede ahí, sino que es punto, ¿vale? Además en crochet lo que tienes que los puntos tienden a abrirse cuando lo usamos, o sea que va a crecer. Entonces, como tengo dudas en este punto, vamos a ver las dos opciones, ¿vale? Opción A, me gusta cómo queda mi prenda, tengo dudas, entonces primero voy a probar la opción A. Yo lo recomiendo, ¿por qué? Porque para mí la opción A continuamos como estamos, no vamos a cortar el hilo, porque como no añadimos cadenetas en la sisa, pues lo que os recomiendo es que si tenéis dudas o la veis bastante bien de talla ya, de ancho, hacemos lo siguiente. Fijaos. Como siempre, levantábamos, pues vamos a levantar en este caso 2 cadenetas, ¿vale? Ahí en el punto de aumento, ¿vale? Entonces lo que hago directamente es venir, ¿veis que tengo unidos los 2 puntos de aumento por el marcador? Pues vengo al siguiente y hago ahí un punto alto. ¿Veis? Entonces la primera forma es así de fácil. Solo voy a hacer puntos altos. Entonces voy a tejer todo mi lado hasta llegar al siguiente marcador en puntos altos, ¿vale? ¿Veis? Sin olvidarme ninguno. Fijaos, una vez que llego al siguiente marcador, que ya he tejido todos los puntos altos, de nuevo, justo en el hueco que tengo el marcador, hago un punto alto, ¿veis? Y en el otro que tengo el marcador hago otro punto alto. Y ya de nuevo vuelvo a tejer mi otro lado, punto por punto, ¿veis? Sin dejarme ninguno, punto alto sobre punto alto. Fijaos, ya he tejido todos los puntos y he llegado a las 2 cadenetas que hice al principio. Así que cerramos, levantamos 2 cadenetas y tejeríamos y una vez que ya está todo cerrado, ¿veis? Pues ya seguiría hacer así vuelta a vuelta las que necesitemos, simplemente punto alto sobre punto alto. Ahora vamos a ver la opción 2, la opción en la que queremos aumentar el ancho de nuestra blusa y lo que vamos a hacer es, después de cortar el hilo, lo que voy a hacer es añadir 8 cadenetas en mi sisa, ¿vale? Entonces, fijaos que voy a hacer, quito mi marcador, ¿vale? Y lo que voy a hacer es coger, hago un nudo deslizado, ¿vale? Y voy a tejer
Como quiero 8 voy a hacer la mitad, 1, 2, 3 y 4 cadenetas al aire y entonces voy a venir justo al punto de mi raglan, ¿veis donde tenía el marcador? Y voy a trabajar ahí un punto alto y voy a continuar sin olvidar este que se nos suele olvidar, el primero y el último. Voy a continuar punto alto sobre punto alto hasta llegar a mi siguiente marcador de la otra sisa. Bueno, fijaos, ya he llegado al siguiente marcador y trabajo punto alto en la zona de aumento, quito mi marcador, trabajo 8 cadenetas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 o cualquier número que sea múltiplo de 3 más 2, ¿vale? Para que nos caigan después, nos saltemos igual que en la inicial 2 cadenetas, en el siguiente hacemos un bloque de 3 puntos altos y así, ¿vale? Y hago punto alto en el otro raglan y de nuevo continúo haciendo punto alto sobre punto alto sin olvidar nunca este que se nos olvida muchas veces, ¿vale? ¿Veis? Una vez que llego al siguiente raglan, ¿veis? Trabajo el último punto y trabajo el punto dentro del raglan. Y entonces, si recordáis, comenzamos con 4 cadenetas al aire, pues tengo que hacer aquí otras 4. 1, 2, 3 y 4. Y ya 1 a la primera con un punto deslizado y levanto 2 cadenetas, ¿vale? Y así voy a ir trabajando ya punto alto sobre, en este caso, cada una de las cadenetas. ¿Veis? Me tienen que quedar 8 puntos altos aquí nuevos en cada raglan y trabajaré punto alto sobre punto alto, ¿vale? Y daré así todas las vueltas que necesite hasta tener el largo cada uno que prefiera. ¿Veis? Y cuando lleguemos aquí cerraremos con un punto deslizado en la segunda cadeneta y volveremos a levantar 2 cadenetas y así daremos todas las vueltas que queramos. Fijaos, es el momento de continuar con nuestras mangas, ¿vale? Para ello tenemos que añadir hilo. Entonces, como siempre, dejo un palmo, hago un nudo deslizado y venimos siempre aquí abajo más o menos al centro, ¿vale? Que en este caso, como es un número par que teníamos 8 puntos, pues en el cuarto, en el quinto comenzaremos, ¿vale? Hago 2 cadenetas y tengo que comenzar a hacer, como toda mi manga está hecha en punto granny, pues tengo que comenzar con los bloques de 3 puntos altos, así que trabajo 1 y 2 puntos altos más, cadeneta de separación, me salto 2 puntos y vengo aquí al siguiente y hago ahí 2 y 3 puntos cadeneta
vengo aquí al punto que tengo de lado y trabajo un bloque de 1, 2 y 3 puntos altos, cadeneta de separación y ya vengo aquí, ¿veis? Entre mi V y mi primer bloque. ¿Veis? Y ya trabajo tranquilamente porque ya he llegado a la zona donde todo es punto granny. Ya tengo que ir trabajando entre módulos de 3 puntos altos. ¿Veis? Entre estos dos y así voy a dar toda la vuelta. Fijaos, he trabajado el último bloque de 3 puntos altos justo aquí, el que queda entre mi bloque y mi V de la vuelta anterior, ¿de acuerdo? Hago una cadeneta de separación y ahora trabajamos en el otro lado 1 justo aquí donde tengo el punto alto de lado, ¿vale? Separaremos por una cadeneta y nos saltaremos 2 puntos y trabajaremos otro bloque de 3 puntos altos. Cadeneta de separación y llego aquí a mi primer bloque que trabajé en el centro. Vale, y cierro con punto deslizado. A continuación, ¿qué hago? Levanto 2 cadenetas más una de separación y me salto aquí. 1, 2 y 3 puntos altos. Cadeneta, ¿veis? Y trabajaré así toda mi vuelta. Vale, y a continuación veremos cómo cerrar la vuelta y comenzar la siguiente y ya se trabaja así alternando esta vuelta y la siguiente, cómo se comienza y cómo se termina, ¿de acuerdo? Para que nos quede recta nuestra costura y centrada. Fijaos, aquí he trabajado ya el último bloque y llego aquí y que tengo las 2 cadenetas que hice más la cadeneta de separación. Me falta trabajar aquí 1 y 2 puntos altos y cierro con punto deslizado la segunda cadeneta. ¿Y ahora qué hago para comenzar la siguiente vuelta? Trabajo 2 cadenetas y en este hueco 1 y 2 puntos altos, ¿veis? Y vamos a trabajar toda la manga así. ¿Veis que la vuelta anterior lo que hicimos? ¿Veis que la vuelta anterior lo que hicimos fue comenzar con 2 cadenetas, pero como se quedaba a este lado, ¿vale? Hacíamos otra más de separación y cerrábamos ese bloque al terminar la vuelta. Entonces, en esta vuelta lo que hemos hecho es levanto 2 cadenetas y me quedo a este lado. Entonces me cabe todo el bloque y ya cerraré con una cadeneta y un punto deslizado y vuelta otra vez a hacer en la vuelta 2. ¿De acuerdo? Trabajaremos las vueltas 2 y 3 hasta tener cada uno el largo de manga deseado. Bueno, monas, fijaos,
Una vez que llegamos al número que queremos de vueltas, al largo que queramos, ¿vale? Lo que hago es, ¿veis? Aquí en la segunda cadeneta, como siempre, cerramos con un punto deslizado, ¿vale? Y voy a levantar 2 cadenetas como si fueran el primer punto de este hueco. Y lo que voy a hacer es realizar una fila donde voy a trabajar únicamente un punto alto en cada hueco. ¿Veis? Entro, un punto alto, vengo al siguiente hueco, trabajo otro punto alto, vengo al siguiente hueco, otro punto alto y así toda mi vuelta. Bueno, y fijaos aquí me falta ya cerrar en la segunda cadeneta porque ya he hecho el último punto alto, ¿veis? Y ya llego al primero. Cierro con un punto deslizado, ¿veis? Y pues se ha cerrado bastante nuestro puño, ¿veis? Y se queda bastante fruncido. A continuación vamos a hacer un puño elástico, ¿vale? Y para ello voy a levantar 9 cadenetas, quiero que sean 8 puntos, levanto 9, ¿vale? Entonces, veis, en la primera la dejo para coger altura, en la segunda trabajo un punto bajo en esta cadeneta de aquí, ¿veis? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y el octavo punto bajo. Uy. Y ahora lo que voy a hacer, ¿vale? Es marcar este octavo punto. ¿Por qué? Porque así sé que tendré que trabajar en él. Porque ahora veréis que tengo que volver y quizá me pierda un poco. ¿Vale? Entonces, dependiendo de para qué hagamos nuestro elástico, nos saltaremos más o menos puntos. Yo ya he probado y para mi puño lo que tengo que hacer es alternar lo siguiente. Me salto 1, veis, hago un punto deslizado, hago 2 y en el siguiente 3 y ahora vuelvo, ¿vale? Pero no voy a repetir esto siempre. Voy a alternar esto con uno menos, ¿vale? Eso para mi puño. Vosotras tenéis que probar, ¿vale? Entonces, ¿veis dónde he marcado? Pues voy a trabajar, ese será mi primer punto, pero la hebra trasera, ¿vale? ¿Veis? He trabajado 1, 2, 3, 4, en la hebra trasera 5, 6, 7 y 8. Cadeneta y giro y de nuevo vuelvo a bajar por la hebra trasera, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y el octavo que se queda ahí más oculto. ¿Veis? Coged bien las hebras, 8 y lo vuelvo a marcar, ¿veis? Hasta que lo tengáis claro y así os ahorráis tener que contar porque a veces como nos saltamos puntos puede que haya veces que no veáis bien dónde empezar. Vale, este mirad está trabajado, por eso sale de ahí. Entonces me salto 1 y 2, ¿veis? En el anterior me salté 3, ¿vale? Y voy a alternar eso, 3 puntos deslizados, 2, 3 puntos deslizados, 2, ¿veis?
Entonces, como he marcado, ya sé que tengo que trabajar, fijaos aquí, pero siempre en la hebra que me da más hacia allá, en la trasera. ¿Vale? Y vamos a repetir esto durante todo nuestro puño. ¿Vale? Si tenéis más o menos puño, pues quizá no salgan los puntos o no os quede a vuestro gusto, lo queréis más apretado o más suelto. No hay problema, se deshace y se vuelve a empezar. Esto es casi meditación. Bueno, fijaos, aquí he completado las vueltas que necesito para mi puño, cada una como lo quiera hacer, ¿vale? Y yo he hecho, ¿veis? Sin contar, contando esta parte que sobresale aquí, ¿veis? 2, 4, 6, 8, 10, 12 y 13, ¿vale? Entonces ya he cortado una hebra lo suficientemente larga y lo que vamos a hacer es darle la vuelta a nuestro jersey para coserlo, ¿vale? Entonces cogemos nuestra hebra, enhebramos, ¿vale? Y yo lo que voy a hacer es ir punto por punto, ¿veis? Y de aquí coger las dos hebritas, ¿veis? La espiguita y de aquí, como lo cogí de lado, pues solo, ¿vale? Y voy a ir así y vengo al punto siguiente de lado. ¿Veis? Y así hasta llegar al último. Entonces siempre hay que dar varias vueltecitas en el último punto para que se quede bien y volvemos. Porque así nos sirve para ocultar nuestra hebra y para reforzar nuestras costuras. Pero todo ello si antes giramos y vemos que nos gusta, claro. ¿Veis? Así que damos un par de puntaditas más, ¿veis? Hasta aquí abajo. Y si queremos asegurar más, pues todavía podemos ir de vuelta para arriba, algún puntito más. Y ya sin llegar arriba del todo cortamos para que no asome y ya tenemos, si giramos, ya tenemos nuestro puño terminado. También lo podéis hacer del largo que queráis, con más puntos, ya os digo, con más puntos, menos, más ancho. Bueno, monas, y aquí tenemos por fin nuestro jersey terminado. Espero que os haya gustado, que lo hagáis en vuestro color favorito. Si no estáis suscritas, por favor suscribíos y darle a like.
Muchas gracias, monas.